de lo que vimos en el capítulo 10. ¿Se acuerdan, hermanos, qué había sucedido ahí en el capítulo 10 con Saúl? Vamos a hacer un poco de memoria, o ahí tiene su Biblia. ¿Se acuerda de que se escondió, verdad, cuando iba a ser puesto delante de las tribus de Israel? Y entonces él se escondió. Bueno, y se acuerda también que lo tuvieron en poco a Saúl, y él reaccionó con mucha sabiduría. Bueno, vamos a recordar, hermanos, algo de cómo empezó Saúl con esa gran promesa como un gran rey, vaya. Y empezó muy bien, hermanos, porque él era un escogido y ungido por Dios. Recordamos esto, hermanos, pero también fue lleno del Espíritu Santo, apoyado por un gran hombre de Dios, Samuel, bendecido con regalos dignos de la naturaleza. Acuérdense que le empezaron a llevar regalos, le empezaron a dar un buen lugar en una comida especial para él. Samuel le dio algo especial a él, y bueno, le empezó la gente a dar de regalos, y entusiastamente apoyado por la mayoría de la nación, rodeados de hombres de guerra, hombres cuyos corazones habían sido tocados por Dios. ¿Se acuerda que Saúl, bueno, regresó a su hogar, y bueno, también muchos hombres de guerra le siguieron a él? Entonces estaba rodeado de estos hombres, y fue suficientemente sabio al no considerar a los que dudaban o criticaban como enemigos, aquellos que decían, ¿a poco nos va a salvar? No creían realmente en Saúl, pero Saúl entró muy bien, entró humilde, hermanos, lo que nos enseña la Escritura, y vemos cómo en este capítulo 11, cómo Dios lo lleva a una grande victoria. Aquí en este capítulo 11 vamos a ver la victoria de Saúl en Galaad, y vamos a empezar a leer, hermanos, del versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, ahí vamos a ver a Naas amonita que da un ultimátum a una ciudad israelita. Veamos lo que nos narra aquí el libro santo, hermanos. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Fíjense, hermanos, ahí se ven rodeados por estos hombres. Dice que acampó contra Jabes de Galaad, Naas amonita. Los enemigos amonitas, hermanos, están acorralando ahí a esta ciudad de Israel y a esta ciudad israelita. Y luego, hermanos, estos israelitas debían de rendirse o ser conquistados, porque ahí en el versículo 2 dice, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros, ¿qué, hermanos? Saque ¿qué? El ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Fíjese lo que le estaba poniendo de condición este hombre, Naas, para que se entregaran. Si no querían morir, tenían que sacarse un ojo derecho, hermano. Entonces dice, haz alianza con nosotros cuando fueron rodeados, y te vamos a servir, dice esta ciudad israelita. Los hombres de Galaad, hermanos, sintieron que esa era su única esperanza para ellos poder vivir. Pero ellos, hermanos, debían de rendirse a este hombre, Naas. Dice, te vamos a servir, pero haz alianza con nosotros, porque si no iban a ser asesinados, hermano. Fíjese que este pueblo, en vez de humillarse ante Dios y confesar los pecados delante de Él, acuérdense lo que hacía en los textos pasados, capítulos, cómo el pueblo, cuando se humilló delante de Dios, les dio una gran victoria. Dice Dios, Jehová, ya te escuché, y desde que le escuchó, ya era victorioso el pueblo de Israel.
ya sabían que iban a tener esa victoria, pero cuando el pueblo no se arrepentía delante de él, pues eran humillados. Seguía el pecado ahí con ellos, por eso tenían que confesar ese pecado, humillarse delante de Dios, pero esto era para que Dios estuviera de su lado. Pero aquí, hermanos, ellos están buscando una alianza con este pueblo que los tiene rodeados. Entonces ellos, ¿qué dicen? ¿Qué hacemos? Bueno, nos vamos a poner de tu parte. Pero dice, bueno, pero se van a tener que sacar el ojo derecho. Entonces, aquí, hermanos, estos hombres tenían falta de valor y estaban desalentados. No tenían fuerzas, hermanos, para poder atacar a este pueblo. Y dijo, bueno, pues mejor vamos a hacer esa alianza. Que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Lo que quería este pueblo, hermanos, era dejar tuerto a todo Israel, hermanos, o a toda esa ciudad, dejarlos tuertos. Esto traería afrenta sobre todo Israel. ¿Cómo iba a estar el pueblo de Israel, hermanos, sin un ojo? Humillado, ¿verdad? ¿Y usted cree que iba a poder entrar a batalla? Sin poder, hermanos. Iba a ser iba a ser desastroso para el pueblo de Israel. Ahora, esto haría que los hombres de Jabes Galaad fueran incapaces de pelear eficazmente en una batalla. Por eso decían, no, lo tienen que hacer. Porque imagínenselo en combate mano a mano. ¿Qué iba a pasar, hermanos? ¿Sabe por qué iba a batallar? Bueno, porque no iba a tener un ojo, ¿verdad? Pero dice, no, pero ¿cómo los piratas sí pelean con espada? A veces son películas, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, iban a estar en desventaja. ¿Por qué? Ellos se cubrían con un escudo, hermano. Entonces, si eran diestros, eran derechos, ¿cómo se cubrían? Con la izquierda, ¿verdad? Iban a estar así con el escudo. Entonces se protegían, pero con un ojo, pues miraban. Entonces, si se sacaban el derecho, tenían el escudo aquí cubriéndose. No, pues le llegaban por todos lados, ¿verdad? Tenían que estar quitándoselo, bajando, y entonces les atacaban fácilmente. Iban a ser vulnerables, hermano. Ahora, cuando estaba estudiando esto, hermanos, me acordé, pues no todo. Yo me recuerdo a un niño verlo, chiquito, hermanos. Bueno, lo recuerdo muy bien porque fue a mí el que me pegó. Pero traía unos guantes, hermanos, de box. Y su hermano me los puso contra mí. Yo estaba en la primaria, estaba en primero. Y se cubría así, hermano. Todo el guante así la cara. Y nomás dejaba un huequito aquí. Y yo donde levantaba, me soltaba. Es que estaba entrenado, su hermano era boxeador. Pero era una cosita chiquita y pegaba bien duro. Pero así se cubría, hermano. Pero aquí me acordó porque cubierto así con el escudo, pues no ibas a ver, hermanos, con un ojo. Entonces estos hombres iban a estar inservibles, hermanos, para la guerra. Ahora, hermanos, en el versículo 3, fíjense ahí, hermanos, los ancianos de Jabes Galaad responden a Naas. Vamos a leer ese versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes les dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que lo defienda, saldremos a ti. Muy bien, fíjense, ¿cuántos días pedían? 7 días. Y si no hay nadie que nos defienda, bueno, vamos a salir a ti, nos vamos a entregar y haz con nosotros lo que quieran. Ellos, hermanos, estaban totalmente horrorizados ante esta demanda que hacía Naas. Pero también, hermanos, ellos sabían que no tenían otra opción. Ellos, hermanos, necesitaban que alguien los salvara, pero decían, no va a haber nadie. Entonces, nos vamos a tener que entregar. Pero dice, hermanos, deja que enviemos mensajeros. Y Naas, hermanos, dejó que estos enviaran mensajeros por 2 razones. La primera, hermanos, porque ellos estaban confiados que el pueblo de Israel, ellos no tenían unidad, hermanos.
no estaban unidos y pensaría que nadie iba a salir a salvarlos. No, esta ciudad, vas a ir a pedir ayuda, no, hombre, están peleados o no hay unidad, ¿no? Que cada quien se las arregle como pueda. Entonces él pensaba esto. Y segundo, hermanos, al permitir a los mensajeros que ellos recorrieran la región para dar aviso que este pueblo de Naas estaba, este hombre los tenía, y que engrandecieran ese nombre con todos los de Israel y tuvieran miedo, hermanos. Toda la nación tuviera miedo. Dijo, ok, vamos, salgan y avisen, que al cabo nadie los va a defender. Y así me van a dar publicidad, por decirlo así. Y bueno, los dejó, hermanos, que estos mensajeros fueran y anunciaran ahí a las demás ciudades pidiendo ayuda. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 4, hermano. Aquí Saúl se entera del aprieto de Jabes de Galaad. A ver, adelante, hermana. Llegando los mensajeros a Jabes de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Muy bien. Cuando llegaron, hermanos, los mensajeros, ellos esparcieron todo ese mensaje, hermanos, a este territorio de Israel. Llegaron a Gabaa, donde estaba Saúl. Y Saúl, hermanos, cuando escuchó esa noticia, esa situación en la que se encontraba este pueblo, y el pueblo, hermanos, primeramente alzó su voz y lloró, hermanos. Lloró, digo. Estaban realmente con miedo, y la situación en la que estaban sus hermanos, pues los tenía así, hermanos. Por eso lloraron. Pero Saúl, hermanos, se entera de esto, y dice la escritura que él venía del campo tras los bueyes. Fíjese, aquí mencionábamos cómo entró este rey, hermanos, humilde, y aquí muestra también humildad. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. No estaba, soy el rey. No, él estaba trabajando. Él ya había sido ungido como rey, hermanos, pero esto no lo iba a dejar de que no hiciera nada. No, él empezó a trabajar. Así que cuando él fue ungido, regresó a su casa. Así le siguieron hombres, pero dijo él, oye, ¿y qué voy a hacer? Bueno, pensó, hermano, sabiamente, Dios me va a poner y me va a indicar el momento en lo que debo de hacer. Por eso él mejor se puso a trabajar. Actuó sabiamente, hermanos. Él sabía que esa tarea de levantarlo como rey, bueno, Dios ya le había dado esto, pero lo iba a hacer en el momento correcto. Le iba a indicar cuándo se levantara y lo que tenía que hacer. Por eso él confió en Dios y se puso a trabajar, hermanos. Fíjese los versículos 6 y 8. A ver, iba a mencionar algo. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se enseñó que tenía de gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los subió por todo el territorio de Israel por medio del mensajero, diciendo: así se hará con los bueyes de que no saliera en voz de Saúl y en voz de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y se rieron como un solo hombre. Muy bien, ¿iba a mencionar algo, hermano? Una pregunta, ¿quién es Naas? Es que en el 10 creo que no dice, ¿verdad? No, ahí en el 11 dice, subió Naas amonita. Estaba a cargo guiaba a ese pueblo los amonitas. Entonces eran los que iban a la guerra, iban a cautivar o iban a llegarles a este pueblo, a esta ciudad, y los querían pues empezar a tomar. Entonces, por eso le dice, sácate el ojo. Los vieron que eran muchísimos, entonces tuvieron miedo y dijo, no, pues mejor de que nos maten, bueno, queremos hacer alianza. Y por eso que les dice, y este hombre pues era el que estaba al frente de este pueblo. No menciona todavía, no menciona mucho de él, nada más lo menciona ahí el nombre, y que era amonita. Entonces, hermanos, ahí lo que leyó nuestro hermano, versículos 6 al 8, aquí podemos ver nosotros cómo Saúl se enfurece y reúne a un ejército, hermanos. Toma hombres del pueblo de Israel y dice que cuando él escuchó aquello y que se enojó, hermanos, que lo enfureció, el Espíritu de Dios vino sobre él. Vino sobre él.
Esto era, hermanos, para equiparlo, para darle valor, para que él pudiera hacer el trabajo, la obra de Dios. Entonces por eso el Espíritu de Dios vino sobre él. Él sintió aquel celo de defender al pueblo de Dios. Dice que se encendió en ira en gran manera. Y aquí, hermanos, la ira de Saúl era buena porque era dirigida por el Espíritu de Dios. Ahora, porque puede pensar alguno, ay, ¿cómo se enojó? Si los hombres de Dios no se deben de enojar. Es mucho, así piensa la gente, hermanos. Siempre que le dice a uno, ¿por qué te enojas? Tú eres cristiano. ¿No le ha dicho? Y te están dice y picando y no te enojes, tú eres cristiano, que uno debe de aguantar. Bueno, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Bueno, aquí, hermanos, la ira de Saúl no venía de un sentido de defensa, de dañar a personas así, sino que se estaba preocupando primeramente por el pueblo. Se estaba preocupando por las cosas de Dios y cómo iba a estar la cosa con el pueblo de Israel, hermano, con esta ciudad de israelita. Entonces le preocupó, por eso se llenó de ira, pero en defensa del pueblo de Dios. Y dice, hermanos, que tomó un par de, ¿qué, hermanos? De bueyes. ¿Y qué hizo con ellos? Los cortó en trozos. Y al hacer esto, hermanos, ¿qué estaba haciendo Saúl? Así es. Esto era una clara amenaza, hermanos, de que tenían que moverse el pueblo de Israel. Dice, miren cómo estoy trozando estos bueyes. Y haz de cuenta que estaba como amenazando al pueblo, hermanos, pero dio resultado. Le estaba diciendo, miren lo que voy a hacer. Sabía que Jehová, hermanos, ellos sabían que Jehová lo había llamado y bueno, tenía que salir a batalla. Entonces, mire los versículos 9 al 11, hermanos, porque avanza rápido aquí el tiempo. Vemos la derrota de Naas, el amonita. Alguien ayúdeme con el 9 al 11, hermanos. Respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con vosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los homicidas hasta que el día calentó y los que quedaron fuera dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos. Muy bien, fíjense, nos brincamos ahorita un versículo importante, hermanos, el versículo 8. Cuando dice que los contó en Besec, mire el 7, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Versículo 8, hermanos, ¿cuántos salieron? 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Hijos de Israel, 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Todos ellos salieron y iban a batalla, hermanos. Y sobre todo tenían el temor de Dios. Y dice ahí, tuvieron temor de Dios y salieron como uno. Así es, salieron como uno. Bueno, aquí vemos en estos versículos, hermanos, la derrota de Naas el amonita. Dice, y vinieron los mensajeros y lo anunciaron los de Jabes, los cuales se alegraron. Ellos sabían que tenían a alguien para defenderlos, o sea, sí supieron que los iban a defender este pueblo. Dijo, escucharon, ellos se alegraron, sí va a haber alguien quien nos vaya a defender. Ahora, ellos sabían que tenía alguien que los iba a defender y lo que le dicen, hermanos, a este hombre, ¿mañana qué?
saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien os pareciere. ¿Qué hicieron estos hombres, hermano? Querían ganar tiempo. Engañaron a Naas. Y ellos hablaron como si ya se iban a rendir. ¿Para qué, hermanos? Para que este ejército no estuviera preparado. Que se confiaran, hermano. Y no estuvieran ahí preparados para esa batalla. Dijeron, no, hombre, ya mañana nos vamos a rendir. Aquí, hermanos, nos enseña la Escritura que Saúl, hermanos, dispuso al pueblo en 3 compañías. Saúl era un hombre de una buena estrategia militar, hermano. Sabía. Entonces estaba capacitado para poder pelear. Planeó una buena batalla, hermanos, antes de que ésta comenzara. La empezó a planear y dijo, bueno, pero aquí nosotros sabemos que era Dios quien lo estaba guiando. Por eso le iba a dar la victoria. Y dice ahí la Escritura que ellos hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. De tal manera que no quedaron, ¿qué, hermanos? 2 de ellos juntos. Dice aquí, 2 de ellos juntos. Ahí, hermanos, Naas y su ejército fueron completamente derrotados, hermanos. Y esa ciudad de Jabes de Galaad, pues fue salvada. Saúl, hermanos, lo salvó, pero porque llevó a toda aquellos hombres que tuvieron temor de esto que había hecho Saúl, y bueno, casi los obligó a que fueran a la guerra. Pero ahí demostró una grande habilidad Saúl, hermanos, y el pueblo no fue dejado solo. Que pidió de su ayuda, pues bueno, obtuvieron ayuda. Miren los versículos 12 y 13. Aquí Saúl muestra misericordia, hermanos, a sus antiguos oponentes. Vamos a leer. Entonces dijo Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿has de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Muy bien, hermanos. Saúl, hermanos, fíjese cómo se comporta aquí. Porque aquí dice la Escritura que decían, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Por qué estaban diciendo esto, hermano? Así es, lo habían menospreciado, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba sacando adelante al pueblo de Israel, hermanos. En ese momento de victoria, hermanos, los que apoyaban, los que sí estaban de acuerdo con Saúl, bueno, ellos querían exponer, ¿y qué era lo que querían hacer con estos hombres que hacían esa pregunta? Los querían asesinar, hermanos, a los que no habían apoyado como rey anteriormente. Siempre va a haber eso. Siempre va a haber alguien que sí apoye, alguien que no apoye. Sí, hermanos, pero aquí Saúl actuó sabiamente, hermanos, como debería de actuar un buen rey, porque él dijo, no morirá hoy alguno, no va a morir nadie, porque Saúl, hermanos, sabía y supo que no era un momento de tomar una venganza de sus oponentes. Imagínense, del mismo pueblo tú vas a eliminar del mismo pueblo de Dios solamente porque, desconfió o creyó que realmente tú no eras el indicado para poder estar como rey. Pero él, hermanos, esperó y lo demostró, hermanos, con esta grande victoria que hizo al rescatar a este pueblo, al salvarlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los que no estaban de acuerdo? Te los ganas. Y al darle esa oportunidad, todavía aquellos que estaban a favor de él, bueno, querían, no, pues quítalos, ¿para qué desconfían? No quiero que hoy nadie muera. Si les estaba dando una grande victoria Jehová a este pueblo, hermanos, ¿cómo iba él a tomar venganza? Dijo, no, esto no lo puedo yo hacer, porque Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl, hermanos, era un hombre que Jehová había levantado para esa grande victoria. Y así que
Saúl, hermanos, sabía que Jehová era el que le había dado esa victoria sobre ese pueblo. Hasta ahí va muy bien este rey, va muy bien ahí. Pero versículo 14 y 15, hermanos, aquí Saúl es aceptado como rey por toda la nación. Vamos a leer el 14 y el 15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí rey. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y vistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Muy bien, hermanos. ¿Qué hicieron aquí el pueblo? Invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová. Esto, hermanos, no significa que Saúl todavía no había sido rey antes de esto. Acuérdense, Dios ya lo había ungido. Bueno, Samuel, hermanos, acuérdense en el versículo 1 del capítulo 10, ahí fue ungido como rey por Samuel. Ahí fue ungido, que no estaban presentes los del pueblo, pero ya había sido ungido, ya él sabía. Bueno, Samuel supo, Dios le dijo que él iba a ser el indicado. Y Saúl sabe, hermanos, también, pero nada más dos. ¿Se acuerdan que cuando regresan, qué era lo que andaban buscando? Las asnas, ¿verdad? Esto lo llevó a Samuel para que encontrara a ese hombre, a Saúl. Saúl fue a buscar, pero luego iban a buscar a Samuel, pero Dios también le dice a Samuel y lo encuentra. Entonces lo unge. Cuando regresa a su casa, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Quién le preguntó qué había pasado? Su tío. ¿Y le contó? No le contó. Solamente le dijo de lo de las asnas, ¿verdad? Dónde las iban a encontrar, dónde estaban y todo eso. No metió nada del reino, no le dijo nada. Entonces ahí, hermanos, ya había sido ungido como rey, pero no lo sabía. El pueblo no lo sabía. Ahora, en el versículo 24 del capítulo 10, ahí es reconocido como rey por la mayoría del pueblo de Israel. Ahí es donde pasa esto. Van nombrando, van jalando aquellas tribus, y luego dice de la tribu de qué escoge a Saúl, y luego ya que lo escoge, pero que no lo encuentran, ¿dónde está? Ya Dios es el que les dice, vayan allá al bagaje, ahí está escondido, y lo traen, y ya lo ponen ahí, y ya y todos, ¡viva el rey! Y muchos, ¿verdad? ¿Cómo pasa? Bueno, hasta ahí, hermano, reconocido, por eso lo mencionamos, reconocido por rey, por la mayoría del pueblo. Pero, hermanos, sin embargo, había un sentido en el que Saúl no era rey hasta que prácticamente toda la nación lo reconociera como tal. Y aquí, hermanos, es cuando se le da ese reconocimiento, hermanos. Aquí dice que el pueblo se alegró, hermanos, mucho. Allí Saúl se alegró mucho con Saúl, hermanos, y bueno, todo Israel estaba contento. Ahora sí sentían que tenían un rey, pero más que un rey, que tenían un buen rey, hermanos. Un buen rey que los iba a guiar, y por eso ellos ya estaban confiados. Ahora sí, Saúl, hermanos, demostraba que era el indicado, que era el hombre de Dios, y que él iba a salir a batalla por ese pueblo. Y los demás capítulos, hermanos, nos enseñan cómo Saúl sigue peleando, sigue ganando batallas, pero tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque ahí viene ahora sí unas batallas en lo interior, hermanos. Como todas esas batallas que tenemos nosotros día tras día. Y esas son las más difíciles, hermanos, de vencer. Mire, si no fueran difíciles esas batallas, ahorita ¿cómo estaría aquí, hermano? Lleno. Pero muchos no ganaron esa batalla hoy. ¿Por qué? Muchos pudiendo haber estado aquí escuchando la palabra, reuniéndose, cantando, orando, ¿qué decidieron? Fueron vencidos, hermanos, por otras cosas.
fueron vencidos. Y así, hermanos, a lo mejor hoy estamos nosotros, a lo mejor en la otra no estamos nosotros. Y allí no estoy diciendo que cuando sale algo que, ok, pero cuando mejor me quedo viendo la tele o mejor esto, ahí perdí una batalla, hermanos. Entonces esas batallas son las más difíciles, hermanos, y hay que estar constante, porque a veces vencemos y a veces no. ¿Qué es lo que nos hace que nos fortalezcamos, hermanos, en nuestro interior? La palabra. Pero si no la escuchamos, si no la leemos, es que he escuchado, hace tiempo escuchaba a un hermano que decía, no, yo me quedo en la casa que al cabo yo ahí la leo. ¿Para qué me voy a congregar? Yo ahí leo lo que yo quiero saber. Dice, no necesito, es más, ni el domingo tampoco venir. Así pensaba. Y sigue pensando porque ya tiene muchos años que ya no se apareció. Entonces, hermanos, fue vencido, hermano. Tenemos que batallar, hermanos, tenemos que pelear, más bien, pelear todos los días, hermanos, pero vamos a ganar con esto. Si no estudiamos, hermanos, si no nos congregamos y no escuchamos, pues no vamos a traer nada de la palabra. Ahora, aparte de escuchar, aparte de reunirnos, tenemos que agarrar como quiera el Sagrado Libro en nuestro hogar. ¿Para qué, hermanos? Para seguir alimentándonos. No basta nada más con escuchar, sino que hay que leer, hay que meternos realmente a escudriñar la palabra y que realmente sea un gozo, hermanos, el alimentarnos de ella. Porque si no, hermanos, se pierde ese gozo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir para abajo y al rato ya no vamos a estar aquí, hermanos. Así es un síntoma, hermanos, cuando uno empieza a dejar de leer la Biblia, de que nos vamos a apartar. Primeramente, síntoma de apostasía, de separarnos, es ya dejar de venir, de congregarnos. Y después, hermanos, dejar de estudiar la palabra, poco a poco. Después la leo. Y después también dejar de orar. Y ya cuando empieza esto, hay que parar antenas, hermanos. ¿Por qué? Porque bye con la iglesia, hermano. Y regresar va a ser muy difícil. Y podemos regresar, pero al rato fácil nos vamos, hermanos, otra vez. Entonces no hay que dejar la palabra, hermanos. Y aquí, hermano, Saúl siguió peleando batallas y ganándolas tanto externas como internas, hermanos. Pero él solo podía vencer porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Él podía caminar con Dios, podía ser ese líder, hermanos, que Dios había escogido, pero cuando estaba sometido a Él. Y lo que vamos a ver, hermanos, si Dios nos permite, en la próxima, es un discurso que da Samuel, gracias a esa victoria, recordándole al pueblo esto. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es al descenso, o cómo va cayendo Saúl, hermanos, ahora. ¿Por qué? Porque empieza a desobedecer y creer que él lo puede. ¿Por qué? Porque yo, por mí. Y va a ser en el capítulo 13, hermanos, donde muestra y Dios se enoja y ya lo está haciendo para un lado. Pero para esto, hermanos, ahí le dice, bueno, ya no me voy a adelantar, pero, hermanos, todavía lo deja muchos años más. Entonces, ahí también es para ponernos nosotros, y quizás ya me estoy separando de Dios poco a poco, pero ya tengo estos síntomas, sí, pero sigo, sí, pero quién sabe más adelantito, estás todavía, pero ya prácticamente nos vas a decir, o vamos a decir, adiós a la iglesia. Así que tengamos cuidado, hermanos, y bueno, pongamos en práctica todas estas enseñanzas que nos deja nuestro Dios en este libro, en el Antiguo Testamento, hermanos, para que nosotros podamos comprender y podamos tomar todo aquello que nos pueda fortalecer, servir como ejemplo y nos fortalezca, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos?
No. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener un...